la he basado en un libro que les he pasado en el grupo de WhatsApp, el libro del doctor John Stott, que es ¿Por qué soy cristiano? No sé si alguien lo ha leído, el libro. La hermana sí lo ha leído, ¿no? Es un libro que realmente nos puede clarificar mucho las ideas de cómo Dios nos ha llamado a su vida, a ser parte de su familia, de su vida, ¿no? Y tenemos que estar agradecidos por ello. Y voy a intentar resumirlo de la mejor manera posible, a manera de testimonio. Bien, vamos a orar y poner esto en manos del Señor. Amado Señor, gracias porque un día más, este domingo, nos reúnes, Padre, a pesar de que muchas personas, muchos hermanos están con compromisos, todo, pero siempre te pido de todo corazón que no permitas que se alejen de tu iglesia, de tu vida, Señor, de esa elección que tú has hecho con ellos, Padre amado, que vean una prioridad en ti, Señor, de que tú eres la única razón de nuestra existencia. Te doy gracias porque me permites compartir tu palabra, Señor, es una honra, es un privilegio, y también una responsabilidad de la cual muchas veces no me siento digno, Señor, porque no lo merezco, ¿no? Pero tú, en tu misericordia, pues has puesto en mi corazón este deseo y quiero cumplirlo de la mejor manera posible. Gracias por tu inspiración, tu iluminación, Padre amado. Pido en todo corazón que bendigas a mis hermanos que están presentes, a los que no están presentes, que nos ayudes en sus preocupaciones, en su salud, en sus sufrimientos, Señor, y podamos siempre salir adelante contigo, Señor, porque solos no podemos, ¿no? Tú mismo en tu palabra nos has dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso debemos entenderlo, Padre amado. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el mensaje que tenemos es ¿por qué soy cristiano? ¿No? Y esa pregunta muchas veces me la he hecho yo y también me la han hecho muchas personas. ¿Por qué es cristiano? Y bueno, leyendo este libro que les decía del doctor John Stott, pues se han clarificado muchas de las cosas que yo tenía y voy a resumir prácticamente el libro como mi experiencia, ¿no? De la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, voy a basar estaba buscando el versículo que contiene todo el mensaje que vamos a hacer y pues encontré el 26, en Hechos 26, 18, a raíz de la conversión de Pablo, ¿no? La razón por qué somos cristianos, ¿no? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que se invita perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, vamos a ir desglosando pues poco a poco. Como siempre, el mensaje tiene su contexto, su cuerpo, su conclusión. Bien, en el contexto quiero contraponerte, ¿no? Dos cosas fundamentales, ¿no? ¿Por qué no se es cristiano? Voy a utilizar un poco el mensaje de Bertrand Russell. ¿Y por qué se es cristiano? Voy a utilizar un poco la conversión de Pablo. Dos vidas que se contradicen rapidito, ¿sí? Primero, ¿quién era Bertrand Arthur William Russell? Que vivió entre 1872 y 1970, murió a los 98 años este señor. Fue un filósofo matemático, lógico y escritor británico que ganó el premio Nobel en 1950. Era un conde, el tercer conde de Rusia, ¿no? Y pertenecía a una de las familias más aristocráticas de Gran Bretaña. El 6 de marzo de 1927, este señor, Bertrand Russell, dio un discurso en una ciudad en Berkshire, ¿no? Y ese discurso tuvo un título, ¿por qué no soy cristiano? Este señor era muy elocuente, muy versado, muy estudioso, matemático, filósofo, lógico, y pues dio unos argumentos muy fuertes, ¿no? Y muy elocuentes, con mucha franqueza, que la gente lo aplaudió, le creyó, ¿no?
realmente este señor tiene razón, ¿no? Aquí el cristianismo no sirve de todo, pues la gente escuchó a este hombre, ¿no? Y es más, este discurso que se convirtió en un símbolo de muchos de por qué no eran cristianos, se convirtió a unos años más tarde en un libro, ¿no? Él escribió un libro, ¿Por qué no soy cristiano?, y otros ensayos sobre religión y temas relacionados, ¿no? Y él afirmaba, se nos puede leer una porción de lo que él decía: la religión se basa, dice, principalmente a mi entender en el miedo. Es en parte el miedo a lo desconocido y en parte, como dije, el deseo de sentir que se tiene un hermano mayor que va a defenderlo a uno en todos sus problemas y disputas. El miedo es la base de todo, el miedo a lo misterioso, el miedo a la derrota, el miedo a la muerte. El miedo es el padre de la crueldad, y por lo tanto no es de extrañar que la crueldad y la religión vayan de la mano. Tenemos que mantenernos en pie y mirar al mundo a la cara, sus cosas buenas, sus cosas malas, sus bellezas y sus verdades, ver el mundo tal cual es y no tener miedo de él. Toda nuestra concepción de Dios es una concepción derivada del antiguo despotismo oriental, decía, ¿no? Un mundo bueno necesita conocimiento, bondad y valor, no necesita el pesaroso anhelo del pasado ni el arrojamiento de la inteligencia libre mediante las palabras proferidas hace mucho por hombres ignorantes. O sea, prácticamente decía la Biblia, todo es ignorante. Ese fue su discurso, y que la religión pues trae miedo, trae crueldad, que la religión es lo peor que podría pasar al ser humano, que el ser humano debería confiar en sí mismo, en sus propias bondades, su inteligencia. Bueno, ese es el mensaje que dio este señor, y pues mucha gente me creyó, ¿no? O sea, no voy a discutir la elocuencia de este hombre, un hombre inteligente, que Dios lo ha dotado de inteligencia todo, ¿sí? Y que ha tenido una influencia a tal punto que en 1950 le dieron el premio Nobel, una influencia grande sobre mucha gente, lo citan a Russell, a Nietzsche, a este hombre lo citan, no, pues tiene razón. Y respeto su opinión, su libro, lo que he leído yo, porciones de su libro y muchas cosas sobre lo que opina de la ciencia y todo eso. Es un hombre muy coherente dentro de la sabiduría mundana. Pero considero que él ha obviado en sus explicaciones, ¿no?, al margen del respeto que podamos tener por su opinión, ha obviado muchas cosas del ámbito espiritual y de lo que Dios realmente revela, y se muestra su falta de conocimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, pero se lo cito, y el autor del libro ¿Por qué soy cristiano? Escribe este libro, el doctor Stott, escribe este libro como responder a Russell, ¿no?, de alguna forma, no en el intento de tapar todo, sino con respeto también, y que él dice, pues no ha considerado muchas cosas que Dios realmente nos ha dado, y que los seres humanos a veces nos olvidamos por confiar en el mundo más que confiar en Dios, ¿no? Porque en realidad, ¿no?, confiamos en la ciencia y en muchas cosas, ¿no? Bien, paradójicamente a eso está la vida de Pablo, ¿no? Pablo nos cita en el libro de Hechos, en el capítulo 26, capítulo casi 14, y Pablo un poco, cuando relata su historia y cuando leemos su historia, ¿no?, Pablo cuenta cómo se ha convertido, ¿no? Si nos acordamos un poquito, él estaba caminando en el camino a Damasco, ¿no?, y de pronto le aparece el Señor, una voz que le decía, Saulo, Saulo, le decía, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué me persigues? De hecho, el versículo 14 del capítulo 26 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una cosa te es dar voces contra el aguijón, me dice. Así. Aquí encontraba que la palabra griega kentrón, aguijón, kentrón, esa palabra, se podría traducir como escuela, látigo, aguijón, ¿no? Al hablar con Saulo, Jesús le estaba diciendo, se estaba comparando a un entrenador de caballos, ¿no?,
que le estaba acompañando a un joven potro y le decía, más bien bullicioso. Pablo era como un joven potro y el Señor le estaba dando con látigo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y Pablo fue cuestionado. El Señor Jesús le cuestionó, ¿no? Le cuestionó en tres cosas a mí. En su mente, le cuestionó, ¿sí? En su conciencia y en su espíritu. ¿Cómo le cuestionó? Decía, probablemente Pablo era pues un erudito, un intelectual, tal vez como Bertrand Russell, tal vez merecía el premio Nobel, ¿no? Conocía de las escrituras muy bien y conocía además de filosofía. Pablo fue, que se llama, instruido por un sabio de la antigüedad, quizá el más sabio, Gamaliel se llamaba, lo instruyó a Pablo, ¿no? Pero a pesar de su sabiduría mundana, Pablo, y a pesar de sus conocimientos, inclusive de las escrituras, como fariseo, ¿no? El Señor le cuestionó. Primero en su mente. ¿Cómo lo cuestionó en su mente? Como él era un intelectual, él creía que Jesús era un impostor. Este ha venido a engañarnos, ¿no? Como decir, su papá, pues, ¿sí? Esa misión tenía Pablo, odiaba a Cristo, odiaba a Jesús, ¿no? Él creía que debía oponerse a Jesús de Nazaret y a sus seguidores, por eso los perseguía, ¿no? Pero ahí, como que Jesús le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. A pesar de su resistencia, Pablo estaba siendo cuestionado. Yo, intelectual, pero aquí, y parece que no sé nada de Jesús, ¿no? A pesar de mi sabiduría, todo, ¿no? Y fue cuestionado. Fue cuestionado en su conciencia. ¿Por qué? Porque como él era fariseo, cumplía la ley así perfectamente. Pero a pesar de que cumplía la ley, ¿no? Sabía que eso era exterior y en su interior había un vacío. O sea que su conciencia fue cuestionada. Pero lo más grave fue cuestionada en su espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es la parte inmaterial de nosotros que nos relaciona con Dios, ¿no? Que nos hace trascender hacia Dios, ¿no? Ir hacia esa parte espiritual. Cuando no hemos nacido de nuevo, esa parte espiritual está muerta. Recién cuando nacemos podemos trascender a Dios. Y Pablo, como judío, había creído en Dios, dice desde su niñez. Yo creo en Dios. Y él quería servir a Dios, pero sabía, estaba consciente que a pesar de eso, como fariseo, estaba separado de Dios y no lo conocía. Qué tremendo. Bueno, sí, hablaba de Dios como mucha gente en el mundo, no religiosos que hablan de Dios, pero no lo conocía. ¿Sí? Entonces aquí, en este versículo, ¿no? Se muestra cómo Pablo es elegido de manera especial, es elegido, y Dios lo elige para una cosa fundamental, ¿no? Para que sea un cristiano, un apóstol, ¿no? Elegido, y predique la palabra de Dios y predique el Evangelio que tenía que llegar a todos. Por eso en el versículo Hechos 26, 18, mire que dice. Le dice, Saulo, vas a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, Pablo recibe una comisión, ¿no? Primero que le cambie el nombre, ya no le dice Saulo, Pablo, ¿no? Le cambia el nombre totalmente y le dice, tú vas a ir a predicar el Evangelio, le da esa comisión, con 4 motivos, como dice el versículo 18. Primero, para que se liberen de las tinieblas. Segundo, para que se liberen del poder de Satanás. Tercero, para que tengan remisión de pecados. Y cuarto, para que sean restaurados a una herencia. ¿Por qué deberíamos ser cristianos? Por eso, para que seamos libres de las tinieblas, para que seamos libres de Satanás, para que seamos perdonados de nuestros pecados y
para restaurar una herencia que la hemos perdido. Para eso deberíamos ser cristianos. Bueno, te he dado los dos ejemplos, tanto de Bertrand Russell de Pablo. Dos vidas de dos personas intelectuales, pero con dos perspectivas diferentes. Bertrand Russell así, contra la religión, contra Dios, básicamente. Dios no existe, decía, no. Y él mismo no sabía si definirse agnóstico o ateo, con sus dudas existenciales. Y Pablo, que a pesar de su intelecto, un día es elegido por Dios para una misión especial. Ahora vamos a pasar a un poco cómo he pensado mi testimonio a raíz de este libro. Y he intentado responderme la pregunta, ¿no? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? ¿No? Y quiero transmitirles esta experiencia, ¿no? Para que ustedes lo razonen y también lo piensen, ¿no? Y he puesto arriba, soy cristiano porque Dios me hizo su hijo VIP. VIP, la palabra VIP. O sea, antes de conocer yo a Cristo, todo, como que no me daba el valor a mí mismo, a pesar de mi profesión, de mis éxitos profesionales. Yo andaba siempre con una autoestima baja. ¿Sí? Entonces, si alguien tengo valor, ¿sí? ¿No? Eso pasaba. ¿No? Pero cuando usted dedica a Cristo, es como si pasaras a ser un hijo VIP. El VIP es los clientes VIP que tienen un lugar especial, ¿no? Y somos especiales para Dios, ¿no? Somos su hijo VIP, somos la niña de sus ojos. Pero eso solo podemos serlo no por nosotros, sino en Cristo. Dijo VIP cuando vivimos en Cristo. ¿Y por qué me hizo hijo de VIP? Porque creo que me concedió tres cosas fundamentales, ¿no? Y mire, VIP, verdad, identidad y propósito, ¿no? VIP, verdad, identidad. ¿Qué hizo conmigo? Primero me respondió, andaba como los filósofos buscando la verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces, cuando conocí a Cristo, supe que era la verdad. Luego, que cuando conocí a Cristo, mi identidad, yo no sabía quién era. Cuando conocí a Cristo, respondí la pregunta, ¿quién soy? Y cuando, conocí a Cristo, mi propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí en esta vida? Antes, para mí, en mi cabeza era un checo, ¿no? No sabía qué estaba haciendo aquí, dónde iba a ir, qué iba a hacer, de dónde venía. Mi vida era un tesoro, ¿no? ¿Sí? Entonces, se me abrió el Evangelio, ¿no? Poco a poco, se me abrió, nací de nuevo y se me abrió el Evangelio, ¿no? De esa manera, ¿no? Y sigo todavía, para mí sigue abriéndose todavía cada vez más, cada vez que estudiamos un poco más, predicamos, nos reunimos, aprendemos, todo, oramos, cantamos, el Evangelio se va abriendo un poquito más, cada vez más, pues, y esta verdad, estas palabras de verdad, identidad y propósito cobran más vida a pesar de las dificultades y las caídas que podamos tener. Así que te lo voy a resumir eso de diferentes maneras. Primero vamos a hablar de la verdad. ¿Ya? La verdad. Primero quiero comentarte, ¿no? ¿Cómo fue un poco mi conversión? ¿No? ¿Por qué me volví cristiano? ¿No? Sí, ¿no? Y voy a utilizar la primera frase que dice, él me dio el cuento. ¿No? Y vamos a utilizar Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Perdido, realmente, ¿no? ¿Sí? Y te cuento esto de una manera muy simple. Yo me había convertido ya al cristianismo, había nacido de nuevo, y gracias a Dios en poco tiempo, yo no llevo muchos años de cristiano, ¿sí? Todos piensan que yo desde niño soy cristiano, prácticamente ya nací cristiano. Mentira, ¿no? Soy cristiano hace unos 15 años. Y de tal manera que me fui entregando al Señor, y el Señor fue muy misericordioso conmigo, me bendijo con muchas cosas, me permitió
hablar de su palabra, estudiar su palabra, predicar su palabra, aprender de Él, ¿no? Crecer en el Señor rápidamente, ¿no? ¿Sí? Y entiendo que todavía me falta muchísimo y que toda la vida no me va a alcanzar, ni 10 vidas para entender lo que realmente el Señor tiene para nosotros, ¿no? Entonces yo predicaba en una iglesia, en la iglesia Kilómetro Cero, y bueno, siempre me esperaba que tratar de hacer las prédicas de tal forma que glorien al Señor, porque ese es mi propósito, y que el mensaje siempre llegue a las personas de la mejor manera. Y a mucha gente le gustaba. Se acercaban después del final, venían a hablarle, gracias por su palabra, gracias. Y eso también provocó celos en otros hermanos que predicaban, otros pastores, ancianos. Fue una experiencia interesante, ¿no? Sí, de todos somos. He visto que a pesar de que somos cristianos, todo la envidia y muchas cosas siguen pululando en nuestros corazones, ¿no? Es difícil, ¿no? Y bueno, predicaba y me acuerdo que llevaba los mapas mentales de la prédica y les entregaba a todos. Mira, una sala llena, ¿no? Ahí hay como 500 personas, todo era, ¿no? Y se alegraba mucha gente cuando va a predicar usted. ¡Ah, qué alegría! Me decían así todo cuando me tocaba predicar, ¿no? Y a mí me agradaba porque era la oportunidad de transmitir cosas que yo investigaba y hacía eso. Entonces, un buen día yo estaba con mi esposa por la heroínas y se me acerca un hermano de la iglesia y me dice, oh, qué bueno que lo encuentro. Me dice, no, hermano, me dice, no. Él me abordó ahí y él me dijo, yo escucho sus prédicas, inclusive cuando graban, hoy las vuelvo a escuchar, ¿no? Y quería preguntarle una cosa, siempre en mi cabeza estaba esto, me decía, ¿no? ¿Cómo usted en su búsqueda de Dios lo ha encontrado? ¿Cómo ha encontrado usted a Dios? Supongo que lo ha buscado y al final, ¿cómo lo ha encontrado? Por favor, coménteme, tengo curiosidad de saber, ¿no? ¿Sí? Es cierto que yo había caminado en mi vida buscando la verdad de una manera intelectual, filosófica, leía muchas cosas, ¿no? Pero no encontraba respuesta. Entonces este hermano me preguntó en su inquietud, tal vez legítima, de querer saber cómo fue que yo entregué mi vida a Cristo, cómo fue que lo encontré a Él. Yo le dije, corrección, corrijamos, le dije, ¿no? Yo no encontré a Cristo. En realidad, Él me buscó y me encontró. Es verdad. Porque yo entendí que por nuestros esfuerzos humanos, por más que hagamos, nunca tenemos la capacidad si Él no obra en nosotros. Primero Él nos encuentra. Y cuando Él nos encuentra después, podemos ya, ¿no? Ya como tenemos al Espíritu Santo, podemos buscar. Pero y eso me dije, ¿no? Y Él me dijo así. No le encontró a usted, no, Él me encontró, Él me buscaba. Y no sé por qué, yo no merezco nada de Él. Y así como Pablo fue perseguido, aguijoneado, yo creo que Jesús Cristo me aguijoneó con muchas cosas. Y cuando lo conocí, empecé con mi vida cristiana, empecé a entender muchas cosas. Cómo me había salvado de la muerte muchas veces. Muchas cosas de varias circunstancias de mi vida desde niño fueron tomando forma en mí, ¿no? ¿Por qué realmente Dios había permitido que sucedan todas esas posibilidades? Y aunque diga, lindo hubiera sido que desde niño hubiera sido cristiano, claro, hubiera sido lindo, pero yo creo que Dios tiene el momento adecuado para llamarte y el momento perfecto. ¿Por qué soy cristiano? No por una tradición, no por una charla motivacional, no por una influencia de un líder a imitar, ¿no? Soy cristiano porque Cristo me persiguió, me aguijoneó de varias maneras, hasta minar mis resistencias, porque yo fui resistente con mis ideologías, que marxismo, que tal, todo, ¿no? Como Bertrand Russell tal vez estaba queriendo explicar muchas cosas con mi propia sabiduría o la ciencia del mundo, ¿no?
Él encontró. Soy cristiano porque un día su gracia irresistible me sopapé un rato y me dijo, ya, listo. Esa gracia operó en mi mente, en mi intelecto, en mi conciencia, en mi moral, en mi espíritu. Pero como a Pablo le persiguió la mente, la conciencia, ojo, no estoy comparando a Pablo, pero sucedió lo mismo, ¿no? Y en mi corazón. Fue en el momento justo y a la hora precisa. Es cuando comprendí que en realidad es Cristo quien nos busca y encuentra antes que nosotros a Él. Como diría un autor, Gautrey, decía, ¿no? El bien y la misericordia me han dado casa, me han rondado, me han seguido de cerca todos los días de mi vida. Dice. Cristo te está siguiendo todos los días de tu vida. Sin que te des cuenta. Te está dando la oportunidad. Otra cosa es que mucha gente no quiere. O se entusiasma un ratito y después está listo. Y eso Cristo sabe. Dios sabe que va a suceder eso. Pero aún así, te sigue persiguiendo. Hasta para demostrarte que ve, no respondes. Hasta para demostrarte eso. El mérito es totalmente de Él. El encuentro viene de Él y solo de Él. Y no sé por qué, porque no lo merezco, no lo merecemos. Si el encontrar a Dios dependiera de mí, estoy perdido. En serio, estoy perdido. Ese es el milagro de mi vida que alguna vez me han preguntado, ¿cuál es el milagro? ¿Te ha sanado Cristo de tus enfermedades? No, sigo enfermo con muchas cosas, pero me ha traído una paz espiritual que no lo comparo con nadie. Y como dice aquí, Él vino a salvar, a encontrar y a salvar lo que estaba totalmente perdido. Yo estaba totalmente perdido. Esa es una de las razones por que soy cristiano. Una razón que no depende. Así que hermano, te animo. Si estás sentado aquí, ¿no? Como siempre alguna vez he dicho, sentite feliz que Dios te ha elegido, no sé cómo, que tienes ganas de estar aquí en la iglesia. Por eso a mí me da mucha pena con los hermanos que a veces fallamos a muchas cosas, que hay circunstancias, todo, pero que no sea Dios nuestra prioridad. Y Él te ha dado prioridad para quién estás aquí por prioridad. No. Es triste pensar así, que no valoramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos cuesta. Bueno, es una verdad que quiero compartir contigo. Segundo, ¿por qué soy cristiano? Porque Dios me dio convicción. Convicción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir convicción? ¿No? Me dio la convicción de que el cristianismo es verdad. Porque todos, ¿no? Vemos religiones, ¿dónde será la verdad? O en filosofía, los budistas, dicen que parece que es verdad. No puede saber, el karma es verdad. No puede ser el lama del Tíbet lo que ha dicho, la religión católica, por ahí los adventistas, los testigos de Jehová. ¿Dónde está la verdad? Gracias a que Cristo tocó mi corazón, me persiguió, empecé a entender en mi mente y en mi corazón que el cristianismo es verdad. De que Cristo bajó a la tierra trayendo el pensamiento de Dios, la verdad. Ahí me di cuenta de que la verdad no era un libro, una filosofía, no sé qué, una ruta, una religión, sino de que la verdad era Cristo. Ahí entendí, comprendí. En mis clases de metodología, en investigación en ciencia, siempre les digo la verdad. Porque la ciencia dice que busca la verdad. En realidad la verdad está en Cristo. No es una filosofía, no es Cristo. Él es el logos, el pensamiento del Padre. Y clarito lo dice en Juan 14:26, ¿no? Cuando, ¿no?
Tomás le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, mostramos una vez el camino, tanto mostramos el camino, y Jesucristo le contesta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa es una única verdad. ¿No? Soy cristiano porque Él me mostró la verdad en las Escrituras. ¿No? John Stott en su libro resume 3 cosas para decir cómo Cristo es la verdad. ¿No? Primero resume, ¿no? O sea, Cristo es la verdad en su vida y en su muerte. En su persona y en su obra, la verdad. ¿Por qué es la verdad en su vida Cristo? ¿No? Porque primero significa cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que Él es el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. En el libro de Isaías justamente dice cómo Cristo iba a nacer. En Cristo se ha cumplido la profecía, las Escrituras, y se va a cumplir todo lo demás. ¿En quién se va a cumplir? ¿En Mahoma? ¿En Buda? ¿En quién se va a cumplir? En Cristo. Lucas 4, 18, 19, 21 dice, cuando nuestro Señor, ¿no?, fue a predicar, empezó sus prédicas y fue a la sinagoga, ¿no?, lo primero que les dijo a todos los que estaban sentados ahí, los fariseos, todos los sacerdotes, ¿no?, ¿qué les dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, ¿no? Dice hasta el versículo 19, y aquí vamos a ver el versículo, donde está en Lucas 4, ¿no? Estoy hablando del capítulo 4. Un momentito, por favor. ¿No? Aquí está 4, 18. ¿Ya? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y en el verso 19, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Agarró un rollo que era el libro de Isaías, ¿no? Y en el libro de Isaías, en el capítulo justamente 61, en el versículo 2, dice, ¿no?, justamente que se iba a predicar el Evangelio, 700 años antes de Cristo. Y cuando Cristo vino, aquí está el rollo, aquí dice esto y se está cumpliendo. Aquí está. Se cumplió. Se cumplió lo que se dijo en el Antiguo Testamento, por tanto es verdad, ¿no? Los hermanos. Solo que no queremos creer. Bertrand Russell no habrá visto esto, tampoco le interesó ver. Segundo, ¿por qué es verdad la vida de Cristo? Porque Él vino en relación con Dios, lo primero es en relación a las Escrituras, el cumplimiento. En relación con Dios, Él demostró que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Por eso llamaba, cuando se refería a Dios, decía Padre. Él reivindicó la relación de hijo y padre, ¿no?, del Hijo de Dios y del Padre, que es Dios. Él afirmaba ser el Hijo de Dios. En Lucas 2:49, entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Estaban buscando, estaba ahí Jesucristo reunido y uno dice, mamá, tus hermanos te están buscando, pues hazles caso, les digo, ¿no? Y vinieron María, José, y dijeron, ¿dónde estabas? No estaban pues preocupados por ti. ¿Y qué le dice Jesucristo? Un ratito, ¿no? Ustedes no saben que los negocios de mi Padre es necesario estar. Le estaba dando prioridad a Dios, inclusive al margen de su familia terrenal, ¿no? ¿Sí? En los negocios de mi Padre, ¿no? Así que muchas veces, si tú vienes a la iglesia, pues estás viniendo a los negocios del Padre, ¿no? Muchas veces tendrás que ver la prioridad de eso, ¿no? ¿Qué importancia le das a Dios? De hijo de Dios, porque tú también, cuando has nacido ¿qué se llama? Como al cristianismo, te has vuelto hijo de Dios.
¿Cuánto lo harías al Padre? Con Jesucristo, ¿no? Esa intimidad. Segunda verdad. Tercera verdad, en relación a los seres humanos, ¿no? La autoridad. Cristo vino y dijo, yo tengo la autoridad de perdonar pecados. ¿Quién más lo tiene? Nadie. Nadie. Mahoma no te puede perdonar pecados. Buda no te puede perdonar pecados. El Papa Juan Pablo no sé cuánto, no sé qué. No. Francisco no te puede perdonar pecados. Somos seres humanos. Pero Cristo perdonó pecados. Por eso, hermanos, Él tenía la autoridad para ser el Salvador y el juez del mundo. Esa es la verdad. Y a mí me convenció de eso. Cristo es mi prioridad en la vida. Marcos 2, 5, 7, ¿no? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales caminaban en sus corazones. ¿Por qué hablaste así? Blasfemias dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es decir, los fariseos sabían que solo Dios podía perdonar pecados. Y Jesucristo perdonó pecados. Bien. ¿Y usted con qué autoridad perdona pecados? Porque era Dios. Amén. Podía perdonar pecados. Bien clarito. Y esa es la verdad. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿El cura que vas a confesarte? No. El Papa no sé cuánto. No, los confesores de no sé qué. No, nadie. El anciano, el pastor, nadie puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados. ¿Acaso nosotros los pastores te vas a confesar conmigo? Voy a perdonar. Ay, ya te... Y esa Ave María dice, no, pues, no existe eso, amados hermanos. El único que puede perdonar la autoridad, tiene la autoridad para perdonar pecados, es Jesucristo. Entonces, díganme si no es verdad eso. A mí, pues, clarito me muestra, se ha cumplido las Escrituras. Hay la intimidad del Padre, Él es el Hijo de Dios, ¿no? Y además, Él es el único que me puede perdonar, ¿no? Por otro lado, otra verdad tremenda que a mí me convence totalmente, ¿no? ¿Sí? Sabemos que las afirmaciones y la obra de Jesús en la tierra son verdad, porque si no, no serían cristianos, ¿no? No solo tiene que ver con quién era Él, sino también con qué vino a hacer al mundo, ¿no? No únicamente con su persona, sino también con su obra. No solo con su vida, también con su muerte. En su vida demostró la verdad, pero su muerte fue el epítome de la verdad para mí, ¿no? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo tiene una relevancia tan importante, ahora que soy cristiano lo comprendo, porque sin la muerte de Cristo y sin la cruz no hay cristianismo. Si quitamos la cruz, no hay cristiano, pues no hay doctrina cristiana, no hay Biblia, no hay nada. Ninguna doctrina tiene valor sin la cruz de Cristo. La cruz es el evento donde el amor y la justicia se han besado, ¿no? Porque Dios es amor y es justicia, ¿no? Es un juez y a la vez es alguien que tiene misericordia. Esas dos cosas se han besado en la cruz, porque en la cruz ha sido castigado el pecado en la persona de Cristo, y Dios también ha revelado el amor de Dios, ¿no? Su amor hacia la humanidad en la cruz. Las dos cosas se han besado. Para nosotros los seres humanos es difícil combinar amor y justicia, ¿no? A veces nos excedemos en el amor y no somos justos. O a veces nos pasamos, queremos ser justos y no tenemos amor. Qué difícil es, ¿no? Eso, ¿sí? Crees que estás siendo generoso, pero no eres justo. ¿Sí? O a veces crees que eres justo y no estás siendo generoso. Qué difícil, pero Cristo lo logró, ¿no? Y hay tres razones, ¿no? Que yo digo, ¿no? Porque se han mostrado en la cruz. Cristo ha ido a la cruz voluntariamente, nadie lo ha obligado, le ha puesto pistola, ay, no vas a ir a la cruz y vas a morir. Dios no, yo voy a ir a la cruz por la humanidad, por las criaturas creadas, por el Padre, voy a ir a la cruz. Y hay tres cosas fundamentales, tres verdades que nosotros debemos entender y a mí me han hecho comprender por qué soy cristiano. Primero, que Cristo murió para expiar nuestros pecados, expiación. La cruz de Cristo es la única base sobre la que Dios te puede perdonar tus pecados, no te puede perdonar sobre otras cosas. Es
la cruz la que te da, ¿no?, la potestad de que pueda ser perdonado. Si no hubiera habido cruz, no hay perdón, porque no hubiera habido justicia. Por eso, 2 Corintios 5:21 dice, aunque no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Dónde sucedió esto? En la cruz. Segundo, Cristo murió para revelar el carácter de Dios. Mediante la cruz se reveló el amor de Dios, el carácter de amor, porque Dios es amor, ¿no? Tú cuando quieres demostrar amor, por ejemplo, o tu carácter, empiezas a hacer obras, ¿no? Y dices, esta persona es buena, revelas tu carácter con las acciones que haces. Cristo, con la acción que ha hecho, reveló el carácter de quién? Dios. Por eso dice, ¿no?, en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Reveló al Padre. Y tercero, Cristo murió para conquistar los poderes del mal. La otra vez hemos predicado, ¿no?, la muerte, ¿no? Cristo venció a la muerte muriendo. Él trajo victoria. No es que su sufrimiento es victoria. Él asestó un golpe en la cabeza de Satanás mediante la cruz. Venció a los poderes del mal. Su muerte es victoria. 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, no, eres un victorioso si eres cristiano. No eres un perdedor. El cristiano, pues, quizá yo antes tenía mis dudas, ¿no? Y además tenemos un concepto de la victoria diferente, no de que vas a tener éxito, victoria con tus logros profesionales, materiales. Mentira, ¿no? La verdadera victoria está aquí dentro. Cuando comprendes la obra de la cruz en tu corazón, cuando realmente te das cuenta cómo Cristo ha vencido la muerte, ¿no?, y tú eres parte de eso, te has identificado con eso, eres victorioso. Así que cualquier cosa que te pase, como dice Pablo, puedes caerte, sacudirte, ser herido, todo, pero nunca vencido. Pasan muchas cosas. Y va a pasar. Te van a sopapear, te van a latillar, van a ser en la vida, vamos a pasar todo, vas a sufrir enfermedades. ¿Qué nos vendrá? No sé. Pero el cristiano siempre va a ser un vencedor porque está apoyado en Cristo. No está apoyado en sí mismo. No estamos apoyados en Cristo. Él ha vencido y somos vencedores. ¿Quién me quita esa verdad? Nadie. Aunque nos cueste, por eso soy cristiano, ¿no? Segundo, ¿por qué soy cristiano? Hemos hablado de la verdad. Por identidad. Aquí te voy a comentar las cosas. Él me dio significado a mi vida y me dio libertad. Me dio significado a mi vida y me dio libertad, ¿no? Cuando estaba leyendo un poco el libro de Job, con este versículo, Job 7:17, ¿no? Job, en todo lo que le había pasado, ¿no?, en todo lo que había pasado, vamos a hablar del significado, todo lo que había pasado, dijo sus sufrimientos, sus penas, todo lo que había perdido, ¿no? En el capítulo 7, versículo 17, le dice a Dios, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Dice, ¿no? Estaba cuestionando un poco a Dios, ¿por qué le das al hombre tantas cosas? ¿Qué es pues? ¿Qué es el hombre? No entendía el significado de lo que es ser humano y de lo que es hombre, ¿no? Y yo también no lo entendía antes de ser cristiano. ¿Qué es un ser humano? ¿Cuál es el significado de ser humano? No entendía. Y a veces leía muchas filosofías tratando de buscar la explicación, pero no me satisfacía, ¿no? Generalmente los seres humanos, ¿no?, tenemos tres preocupaciones, ¿no?, para encontrar significado en esto. En lo personal,
Seguramente te haces la pregunta, pero esa vez, ¿quién soy yo? Pues, me conozco a mí, debería conocerme en lo personal, ¿no? Algunos de ustedes no se ha hecho esa pregunta, yo creo que sí, todos nos hacemos, ¿no? Tienes una duda existencial de tu persona, ¿quién soy yo? Pues, en lo político, ¿no? ¿Qué ideología sigo? ¿De izquierda o de derecha, no? ¿Cuál es mi creencia? Voy a ir a votar porque roba pero hace, ¿no? Con él estábamos mejor, así, ¿no? Pero ¿cuál es tu ideología en lo político? ¿No? Y quieres realizarte en eso. Y en lo profesional, yo he estudiado pues ingeniería, yo he estudiado otra cosa, ¿no? Es mi formación la que me dice quién soy, qué hago aquí, me da significado. Mi profesión para mí es lo más importante. Las competencias que he adquirido, la dirección de mi vida está en base a mi profesión. Y el ser humano en lo personal, en lo político y en lo profesional trata de encontrar preguntas para respuestas a que le den significado a su vida. A veces prima lo profesional, a veces lo personal, lo político. Hay gente que se siente realizado con lo político. Nos tratamos de dar identidad a nuestra vida a partir de lo personal, a partir de lo político y lo profesional. ¿Sí? Y creo que la vida del ser humano existencialmente va por dos cosas. A veces eres muy optimista, a veces pesimista, ¿no? Como una vez me mostraron una curva del biorritmo del ser humano. El biorritmo del ser humano es una curva como una curva del seno, ¿no? De la ecuación del seno en la matemática. Picos y bajas. A veces estás muy optimista, muy humanista, amas la humanidad, tienes confianza en el hombre, y a veces estás abajo, ¿no? En un existencialismo abrumador. Yo digo, ¿no? ¿Por qué vivo aquí? No sé para qué sirve todo, ¿no? Y estás en esos dos extremos, ¿no? Pesimista y optimista. A veces a la mañana te levantas muy pesimista, hoy día no quiero vivir. A veces un día te levantas muy optimista, hoy día te levantas solo. Así vivimos, ¿no? Así vivimos en nuestra vida, ¿no? Entonces, no encontramos un equilibrio, una respuesta a eso, porque a veces nuestra relación con Dios está perdida, ¿no? Y confiamos más en esas perspectivas personales, políticas y que serán profesionales, ¿no? Y sin querer queriendo, todo esto está ligado a lo económico muchas veces. Un día tienes falta y puedes sentirte feliz, ¿no? Nada. Yo vivía así. A veces lo profesional me trataba de llenar. Hasta en la política me metió sin militar en el Partido Socialista, pensando que eso me iba a llenar la vida. En lo personal, bueno, era mi duda peor, no sabía quién era. ¿Sí? Claro. ¿Por qué soy cristiano? Porque la palabra de Dios, cuando yo me convertí, me dio ese equilibrio entre optimismo y pesimismo. ¿No? Me mostró la realidad del existencialismo. La Biblia me mostró la realidad, cómo somos como seres humanos, ¿no? ¿Sí? La Biblia presenta esa paradoja entre gloria y vergüenza. Aquí hay una cosa bien interesante que podemos encontrar investigando la Biblia, ¿no? Que los seres humanos, ¿no? A veces estamos en dignidad, en gloria, y a veces estamos en vergüenza. A veces estamos entre dignos y a veces somos depravados. A veces somos nobles, a veces somos innobles. Somos racionales y a veces irracionales. Somos morales y a veces inmorales. Somos creativos y muchas veces somos destructivos. Somos amantes y a veces somos egoístas. Otras veces somos semejantes a Dios y otras veces somos unas bestias. La Biblia me mostró que puedo ser un hijo de Dios o puedo ser un hijo del diablo. Me mostró. Bien clarito. O sea, me mostró que Dios creó al hombre en gloria. Que el hombre es el reflejo de su gloria, ¿no? Por eso dice en Génesis 1, 26, 27. Dios creó al ser humano a su imagen, hombre y mujer los creó. Dios creó al ser humano para su gloria. Dios se
glorió en el ser humano, no en los extraterrestres, no, en el ser humano. Lo creó distinto a los animales, con capacidad de pensar, racional. Los animales carecen de entendimiento, pero nosotros podemos pensar. Los animales no pueden hacer elecciones morales, pero nosotros podemos elegir entre el bien y el mal. Tenemos esa capacidad, a pesar de la caída, tenemos la capacidad, ¿no? ¿Sí? De discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos la capacidad de relacionarnos socialmente. El animal se aparea y forma grupos y se reproduce. Nosotros podemos cultivar el amor. El animal no podrá decir, ay, mi perrito es muy afectuoso, me ama, no sé, ¿no? Es otra cosa. A mi perrito yo lo quiero mucho, pero yo sé que él me persigue porque me doy comida, porque satisfago sus necesidades. ¿No? ¿Qué sería si no le doy a mi final? Sí, habrá algún viso de lealtad, de afecto, que no conocemos el alma pequeño, porque el animal no tiene pues espíritu, y no tiene, si tiene alma tendrá un viso apenas, ¿no? ¿Sí? Pero el ser humano tiene alma, tiene espíritu, ¿no? Es una creación de Dios de gloria. Puedes pensar, puedes elegir, puedes amar y sobre todo puedes adorar a Dios. El animal no va a adorar a Dios. Hace rato hemos adorado, qué lindo, hemos cantado, hemos adorado a nuestro Señor. Eso conlleva, y yo me he dado cuenta, cuando canto una canción de alabanza a Dios. A mí me gusta cantaba muchas canciones antes, ¿sí? ¿No? Desde niño cantaba, ¿no? Sí. Pero otra cosa es cuando cantamos algo al Señor y lo adoramos. Esa satisfacción, ese gozo, nunca te lo va a dar una religión, una filosofía, nada te lo va a dar. Nada. Solo Dios puede poner eso en ti. O sea que somos parte de gloria, ¿no? ¿Sí? Somos parte de gloria, ¿no? Somos el reflejo de la gloria de Dios. Ahora depende de ti, ¿no? Si quieres estar en gloria o vivir en vergüenza. La segunda parte es la vergüenza. Paradójicamente, como digo, la gloria y la vergüenza. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. La vergüenza. Paradójicamente, a la gloria existe la vergüenza. Existe ese otro lado oscuro del ser humano que tiene que ver con la caída, ¿no? En nosotros. Mark Twain decía algo bien interesante, el autor de la cabaña del tío Tom, ¿no? Alguien lo ha leído esta. Decía, el hombre es el único animal que se pone colorado, o que debería, porque a veces nos ponemos colorados, que deberíamos ponernos colorados ante alguna cosa que hacemos, mal que hacemos, pero a veces ni eso nos ponemos. Y la Biblia es muy sabia en lo que te dice, del corazón humano salen todos los males. El hombre tiene una capacidad innata para el mal. Marcos 7, 21, 23 nos dice clarito. ¿No? A ver, veamos, ¿no? Rapidito. Marcos 7, 21, 23. 7, 21, 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La pregunta que muchas, ¿de dónde? Unas amigas que antes de ayer me reuní con ellas en San Román, un tecito y estuvimos charlando. Y una de ellas me preguntaba, Rafael, me dice, ¿de dónde viene tanto mal? ¿No? ¿Quién? ¿La sociedad? No, el mal viene del corazón del hombre, de ahí está. Ahí está el verdadero mal, ¿no? Miren, la extensión del mal es universal. El mal llega a todos, funde a todas las razas humanas. La esencia del mal es el egocentrismo, el ser humano se ha vuelto egocéntrico. Nos interesa más nosotros que otras personas, ¿no? Y otro día el presidente de Argentina lo decía, ¿no? Es la
doctrina de Milton Friedman, liberal, ¿no? Dice, la mejor satisfacción es cuando tú haces para ti mismo, ¿no? El yo para el yo. Es el pensamiento liberal. Ahí está lo mejor, la excelencia. Terrible, ¿no? Algunas veces he comentado en una prédica sobre eso, ¿no? El pensamiento liberal es así, ¿no? ¿Sí? Y es triste. Dejamos de pensar en Dios y nuestros semejantes. El origen del mal, ¿dónde está? En nuestro corazón, en nuestro interior. Y el resultado final del mal, ¿cuál es? La corrupción. Nuestro país está viviendo en corrupción, vean lo que pasamos. Porque el mal está imperando, pues. Y el mundo en general. Así que el ser humano es una criatura que vive, que tiene la posibilidad de la gloria de Dios, de reflejar esa gloria, y tiene la posibilidad de reflejar la vergüenza. ¿Qué quieres decir? Cuando yo me convertí a cristiano, ¿por qué soy cristiano? Porque se me reveló esa oportunidad de que yo quiero revelar la gloria de Dios. Quiero vivir para la gloria de Dios. Cada cosa que hago, si como, si bebo, si hago tal cosa, quiero hacerlo para la gloria de Dios. Soy una persona, su vida bendice a muchas personas. Le doy gracias a Dios y lo que hago es para su gloria. Quiero hacerlo para su gloria. Y para nada más. No, quiero hacerlo. Esa es mi meta. Me equivoco, pero todo quiero hacerlo para su gloria. Esa es la oportunidad que tenemos. No quiero que seas un hijo del diablo, quiero que seas un hijo de Dios. ¿No? Y segundo, Él me dio significado. Quiero vivir para su gloria. Y Él me dio libertad. ¿No? Libertad. ¿No? ¿Sí? Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, ¿no? Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare. O sea, antes de conocer a Cristo somos esclavos. Esclavos de todo. De tus vicios, del pecado, ¿verdad? Aunque te creas que, no, yo estoy bien, soy libre de irme a hacer lo que es. No, claro, es libre, pero en el fondo es un esclavo, es lo que, ¿no? Soy libre de hacer esto, de irme a jugar al fútbol el domingo y no ir a la iglesia, pero tengo un compromiso, tengo un partido muy importante, no sé qué. Eres libre, pero en el fondo eres esclavo, no tienes la libertad de Cristo, ¿sí? ¿No? ¿No ven? Entonces, date cuenta. ¿Por qué soy cristiano? Porque Cristo me mostró que Él es la llave de la libertad. Él es la libertad verdadera. Él me mostró cómo es vivir la libertad en Cristo. No la libertad del mundo. No aquella libertad que me permite decidir por mí mismo. La libertad, lo he comprendido, es aquella capacidad de hacer no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y cuesta, pero esa es la libertad verdadera. No lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere para mi vida. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La palabra libertad en la Biblia es lo mismo que la palabra salvación, sotería. O sea, ser salvado es ser hecho libre. O sea que si Cristo te ha salvado, has nacido de nuevo, te ha hecho libre. Te ha quitado de la esclavitud del pecado. Y aquí hay dos cosas fundamentales que debemos entender y que yo entiendo. Cristo nos da libertad ¿de qué? ¿De qué nos libre? ¿Y para qué nos libre? Me ha dado libertad ¿de qué cosas? ¿De qué cosas me ha librado? De mi pasado, ¿no? De la paga del pecado por su muerte me ha librado del pasado. Nuestro pasado nos condena. Nuestros pecados, todo nos condena. Y Él ha pagado el pecado por su muerte.
Me ha libertado de qué? Del presente. Con el presente sin Cristo, el pecado con su poder me sigue manejando, pero por su resurrección me ha librado del pasado, del presente, de los pecados presentes. Y es más, todavía me va a librar de los pasados futuros, porque por su segunda venida, Él me garantiza que yo voy a ser libre y perdonado por siempre. O sea, en otras palabras, Cristo te perdona de tus pecados pasados, presentes, y los que vas a cometer todavía, porque eres su hijo. Ya te libra, ¿no? Me ha librado de eso, ¿no? Con su muerte, con su resurrección y su retorno, su segunda venida que va a venir, estoy garantizado de su perdón. De eso me ha librado Cristo. ¿Y para qué me ha librado? Pues no solo nos libera de algo, sino nos libera para algo. ¿No? ¿Para qué me ha librado? Para que yo sea edificado cada día, crezca, ¿no? Para que sea yo mismo mi identidad. Me ha respondido a quién soy, ¿no? Para que sea yo mismo, que comprenda que Dios me ha hecho de una forma y quiero ser eso, ¿no? Para que cumpla sus mandamientos, para que me edifique que en una ortodoxia sana, en una ortopraxis, en una obediencia a lo que en la iglesia nosotros predicamos. Para eso me ha hecho, para que estudie su palabra, vaya creciendo, aprendiendo, enseñando todo eso, ¿no? Comprenda la doctrina verdadera. Con mis padres, todo estudio y tratemos de predicar una sana doctrina. Y para que esa sana doctrina lo practiquemos en la ortopraxis, lo llevemos a la práctica, no solamente seamos cristianos de boca, ¿no? Sino lo practiquemos. Y para que seamos obedientes, sumisos a la palabra de Dios. ¿Qué más? Para que viva una vida plena, sin legalismos ni antinomos. No, pues no. Si no haces eso, no lo adores al Señor y te arrodillas y te echas así, no sirve, no, legalismos, rituales religiosos, todo, no, sino con la libertad que nos ha dado, sin entrar en legalismos y antinomianismos. ¿Qué quiere decir legalismo? Pegados a reglas a veces, ¿no? Que nada que ver, ¿no? No ha ido con velo a la iglesia, no, pues ya se va a ir al infierno, ¿no? Cosas que la ley ya hemos visto, hemos hablado muchas veces. Y antinomianismo sin ley, ¿no? Yo soy 007, sin ley, ¿no? Llamo, sin ley, ¿no? Sino que la Biblia nos dé el equilibrio, cómo cumplir los mandamientos, ¿no? ¿Sí? Para que vivan una vida, disfrute de lo que Dios me ha dado, comparta de, más que reciba de las cosas. Cumpla sus mandamientos, es una persona que asisto a la iglesia, que ofrendo, que doy, que hago todo por realmente construir, ¿no? Ayudar a construir la obra de Dios en la tierra. Y no es que Dios nos necesita, más bien nosotros nos necesitamos ahora. Y tercero, ¿no? Porque Él ha pensado cuando hemos nacido en transformación. Yo veo que cada vez me voy transformando un poquito más. No voy a ser perfecto, pero sé que quiero la perfección. Y busco cada vez, me sopapeo, me caigo, me levanto, ¿no? He entendido esa verdad que Dios me ha puesto y se los he explicado a ustedes. Cuando nacemos de nuevo, pasamos de criaturas a hijos, una posición. Nuestra posición es de hijos, es una posición viva, hijo de Dios, ¿no? Posición. Todos somos, los cristianos somos igualitos en posición. Pero también mi estado tiene que ir cambiando, ¿no? Transformándose en mi estado. Poco a poco tengo que ir edificándome, creciendo en la doctrina, en la práctica, y todo santificándome. Posición y estado, mi transformación, ¿no? He nacido como cristiano en gloria, pero quiero crecer en santidad. En estado quiero crecer en santidad. Esa es la vida cristiana, he entendido eso, bien clarito. Y esas son verdades que
venga del punto de vista de quien sea, si no ha entendido estas cosas, no sé, no es cristiano. Podemos variar en que si Jesucristo va a venir antes, ¿no? O después, si la iglesia va a pasar. En algunos conceptos puede haber diferentes opiniones, pero en estas cosas que son verdades y que nos identifican como cristianos, no tendría que haber discusión. Alguien que no cree en la cruz, alguien que no cree en la posición y estado, no es cristiano, por eso no está interpretando la Biblia como se debe. Estoy hablando de verdades esenciales en la vida del cristiano. Alguien que no cree en la cruz, que Cristo ha cumplido, ¿no? Ha muerto por tus pecados, te perdonó el pasado, el presente y el futuro. Estoy hablando de las verdades que te hacen verdaderamente cristiano. No estoy hablando de otras cosas. ¿Ven? Y finalmente, como tercer punto, ¿por qué soy cristiano? ¿No? Me dio propósito. Y él me dio dos cosas, plenitud y me dio vocación. ¿No? Plenitud y vocación. ¿Por qué digo plenitud? Juan 10:10 dice, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No? A veces dicen, te has vuelto cristiano, ya pues estás perdiendo tus aspiraciones, tus metas, vas a dejar de hacer todo eso, vas a dejar de comer fútbol, vas a dejar de hacer tu profesión, todo. Sí, significa dejar muchas cosas, pero procura de algo mejor. De algo mejor. Eso es verdad, yo lo he entendido en mi vida. ¿No? ¿Sí? ¿Por qué soy cristiano? Porque creo firmemente que todas mis aspiraciones solo están siendo posibles gracias a Cristo. Recién estoy encontrando un propósito a mi vida, ¿no? Que antes todavía lo tenía ahí, medio por ahí. Y he entendido que nuestra vida sin Cristo carece de propósito y sobre todo de plenitud. ¿No? Cuando estamos sin Cristo estamos en tinieblas, no encontramos respuestas a muchas cosas. Ese hambre y sed espiritual, ese vacío en el corazón que yo tenía, al margen de mis enfermedades, yo tenía un vacío en el corazón. Y cuando estaba entregando mi vida a Cristo, yo le pedía a Dios, no que me salve de mis enfermedades, sino que llene ese vacío. Y Él lo llenó. Como un tapón de no, ¡zas! Se tapó poco a poco. Las otras cosas van a estar ahí, las enfermedades, los sufrimientos, las pruebas van a estar. Pero ese tapón en el corazón se Él dio plenitud. San Agustín decía en su libro Confesiones, un libro excelente, ¿no? La obra maestra de San Agustín, él decía, ¿no? Tú nos has hecho para ti, y nuestro corazón no puede descansar a menos que lo haga en ti. O sea, tu corazón nunca va a descansar en nada, ni en la filosofía, ni en la política, ni en nada va a descansar, ni en tu profesión, nada. Tus aspiraciones recién cobran sentido y propósito cuando tienes a Cristo. Muchos te objetarán, te has vuelto cristiano porque te has sanado, ¿no? No, espérate, mira la prosperidad que tienes, te has comprado una casa, no sé, ¿no? Tus problemas se han solucionado, has tenido una prosperidad material. Mentira, no es eso. No nos volvemos cristianos por esas cosas. Algunas religiones, denominaciones se equivocan en esto, ¿no? Te llaman al cristianismo porque ahí vas a encontrar solución a tus enfermedades, a tus problemas. Mentira. Ese es un engaño que Satanás ha puesto en el mundo. Eso no es verdad. No nos volvemos cristianos porque nos sanemos o porque nos es. ¿No? Yo no me he sanado de mis enfermedades. Hay muchas cosas que Dios ha hecho, muchos milagros en mi vida, que ahora recién comprendo. Pero no es que Dios haga, te vuelto cristiano. Ya, tu bloqueo del corazón ya no hay. A ver, tu tumor ya no hay. No, mentira. Eso es falso. Si Dios quiere, lo hará. Y déjale a Dios. No tienes por qué exigirle, ni declarar, ni decir, voy a dar un diezmo o lo que sea para que Él me cure. No, son mentiras de Satanás. No hay tal cosa, amados hermanos.
Has recibido la mayor bendición que una persona puede recibir. Has entrado a un lugar celestial con Dios. Eres su hijo. Bendito el Dios y Padre, Efesios dice, ¿no? Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No está diciendo que nos bendijo sanando nuestras enfermedades, no, que nos bendijo, no, haciéndote hijo de Dios. Te ha dado una posición de hijo de Dios y que nadie te va a quitar. No, plenitud. Esa es la plenitud que nosotros debemos entender. Hay una paz y solaz interna que nadie, nada te lo va a poder dar. Si alguien te lo da, va a ser ir al psicólogo, ir a tal, por un tiempo. Después eso muere. ¿Por qué soy cristiano? Porque comprendí que la única forma de dar propósito a mi vida, ¿no?, es en estas tres cosas. Primero, plenitud en qué. Hay tres cosas que he comprendido siendo cristiano. Trascendencia, significado, comunidad. ¿Qué quiere decir trascendencia? El ser humano está peleando por ser trascendente. Yo, si me muero, quiero dejar un legado en mi vida, trascender más allá de la vida. Eso quiere el ser humano. El anhelo del hombre es ser trascendente. Y Dios, bien bonito, Dios es trascendente e inmanente, son dos cosas. Trascendente, ¿qué quiere decir? Que Él está por encima de nosotros. Inmanente quiere decir que Él está en medio de nosotros. Las dos cosas. Así como Dios parece lejos, pero está bien cerca de ti. Eso se llama trascendencia e inmanencia de Dios. Y el hombre quiere ser trascendente, quiere ir más allá, ¿no? Y quiere haciendo obras, haciendo por ahí fundaciones, no sé qué cosas hace el hombre por ser trascendente. El legado, la herencia que quieres dejar en el mundo. Pero te diré una cosa, nunca vas a ser trascendente si no tienes a Cristo en el corazón. Él es el único que puede darte trascendencia. El único que puede darte trascendencia, que puede darte más allá, que te va a dar vida eterna. Todo lo demás es infinito. En segundo lugar, el hombre no solo busca trascendencia, busca significado, sentido de la vida, si vale la pena vivir. ¿Vale? Como dice Bertrand Russell, no, hay que buscar en el hombre su inteligencia, su sentido. ¿No? Buscamos significado ¿dónde? En la tecnología. ¿No? O la tecnología puede ser muy liberador, pero también puede ser deshumanizante. Solo con Dios tiene razón la tecnología. Si usamos la tecnología, debemos usarla para la gloria de Dios. Si usamos para la gloria del hombre, no hemos distorsionado la tecnología. La ciencia. Todo queremos explicarlo con la ciencia, como Bertrand Russell, que la ciencia, que no, el método científico. Mentira. Entramos en un reduccionismo científico y decimos, como Bertrand Russell, que los que creen en la fe son ignorantes. Solo los inteligentes son los de la ciencia. Mentira. Dios es el creador de la ciencia. El hombre no crea nada, solo descubre lo que Dios le permite ver. Eso nos decían los alumnos esta última clase, el viernes, ¿no? El hombre no descubre, no crea nada, porque no tiene la capacidad de crear. Solo descubre lo que Dios le permite. Ahí es distinto. Busca sentido en el existencialismo, ¿no? Trata de dar respuestas valederas a través, ¿no? Ya no, la vida no tiene sentido. Disfrutar, farrear, de mujeres, haz lo que quieres esta vida, porque después lo demás no hay, ya te mueres, no hay nada. Los existencialistas dicen. Jean-Paul Sartre, uno de los grandes existencialistas, uno de los mentores del existencialismo, decía: no hay nada más real, lo único real en la vida es la muerte. ¿No? Y con otro Franz Kafka, otro existencialista, decía: si Sartre tiene razón, entonces lo único que nos queda a los seres humanos es el suicidio. ¿Sí? Así, ¿no? Mark Twain decía algo bien, ¿no? El hombre es malo, no tiene razón, no tiene sentido. Para
Para mejorar, tal vez sería bueno que cruce con un gato, dicen. Pero le echaríamos a perder la vida al gato, dicen. Así dicen, ¿no? Así pensamos, ¿no? Tratando de dar explicaciones y sentido a la vida, ¿no? Respuestas a la vida, ¿no? Hermanos, el significado a tu vida es lo único que te puede dar. Y a mí me lo ha dado. Puedo tener las errores, las fallas, no puedo decir que lo tengo. Sí, las caídas, hacer tirado en la cama, puedo estar en muchas cosas, caminando con dolor, o lo que sea puede estar. Pero Cristo me ha dado significado. No el existencialismo, no la ciencia, no la tecnología. Cristo me ha dado significado. Y la comunidad, ¿no? ¿Quién te puede dar esa cuestión de relacionamiento y amor? Dios es un ser relacional y el hombre debería ser un ser relacional, ¿no? Ahorita las sociedades, a pesar de la tecnología, pues son desintegradoras. Las familias se están desintegrando por la tecnología, por todo. A pesar que la gente estoy hambrienta de comunión, estoy hambrienta de amor, paradójicamente somos una sociedad egocéntrica, insensible. Pensamos solo en nosotros, solo mis problemas. Yo no más existo, no hay más. El sentido del amor verdadero, el amor a Dios y al prójimo, se ha dejado de lado. ¿Quién es el único que puede restaurar esa relación, esa comunidad en ti? Cristo. No hay nadie más. Ese amor al prójimo. Jesucristo te dice, ama hasta tus enemigos. ¿Quién te dice eso? Nadie. Finalmente algo bien bonito, ¿no? Que me dio vocación. ¿Qué es la vocación? Es un llamado. A mis estudiantes digo, ser profesor no es una profesión, es un llamado de vocación. Yo no enseño porque me paguen sumamente, bueno, es justo que me paguen, ¿no? Pero yo no enseño, yo no hago por eso, sino lo hago por vocación. Cuando trabajas en algo, lo haces por vocación, lo haces para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo te ha llamado. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero. En realidad, cuando Cristo me persiguió, me mostró la verdad, me dio sentido, me dio propósito, y me hizo una invitación, y un llamado vocacional para que forme parte de la vida de Cristo y permanezca en él. Me hizo ese llamado. La frase venid a mí es un llamado. Venid a mí, dice. Ven, te está llamando, te está invitando. Es un llamado amoroso a descansar en él, a acercarte a él con toda humildad y entrega. Con un reconocimiento de que lo necesitas, te necesito. Lo más grave de decirle a Cristo es no te necesito. Yo solo puedo resolver mis problemas. Eso es lo más grave. Entender que Él es el único Salvador. ¿Por qué soy cristiano? Porque escuché ese llamado y esa invitación que Él me hizo. No por mi propio mérito, como les dije, y entendimiento. ¿No? He comprendido que la salvación es por gracia. Es un regalo que no merezco. ¿No? ¿Cuántas veces habré ignorado la invitación amorosa de Cristo? Que me decía, ven Rafael, por mis múltiples ocupaciones e intereses he ignorado. Tenía otras prioridades muchas veces. No, pues tengo que hacer esto. No puede ser el domingo, imposible, ¿no? Así, no puedes tener que ir a hablar conmigo, tener que hacer muchas otras cosas, muchas caramba, reunirme con mis amigos, la misma familia, todo lo que quieres, ¿no? Cristo no era parte de la ecuación. Esa invitación estaba allí, pero sin respuesta, ¿no? Cuando escuché ese llamado, por la gracia de Él, ¿no? Mi vida se configuró de otra manera. Mi cosmovisión cambió, mi manera de pensar cambió.
Mi forma de trabajar cambió. Ya no trabajo. Renuncié a un montón de cosas, todo ya, porque quería dedicarme al Señor. Pues me decían, eres un tonto, ¿cómo vas a renunciar a tus aspiraciones, a tu trabajo, lo que ganas ahí? No, todo. Renuncié a muchas motivaciones económicas, profesionales, todo. De todo. Renuncié. Porque entendí ese llamado. Porque Él me hizo entender ese llamado. Y me dio vocación. Me dio vocación, ¿no? Y mi vida cambió. Mi vida ya no me pertenece, me pertenece a Cristo. Gálatas 2:20 dice, no, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Él se entregó, lo más lógico y razonable es que yo mínimamente le dé mi vida. Si Él se entregó por mí. Es lo mínimo. Lo mínimo. Este llamado eficaz, esta invitación eficaz, singular que Él me hizo, me dio vocación y entendimiento. ¿Qué vocación? ¿Qué es vocación? De entrega. Para servirle con entrega. Por eso yo en mi casa servíamos a Jehová, por eso nos fundamos esta iglesia, ¿no? Pero justamente por eso. Me dio vocación para enseñar, para prepararme para predicar, para enseñar, transmitir a otros lo que yo he aprendido de la palabra de Dios, transmitirlo de la mejor manera posible, tratando de hacer una hermenéutica sana, una doctrina sana, de que comprendamos el verdadero amor de Dios, la verdad sobre todas las cosas. Me dio una vocación de ayudar con amor a personas que lo necesitan, no solo en el ámbito material, sino en el ámbito espiritual. Esas son las razones por que soy cristiano. No son razones particulares, son razones que están en la Biblia y que cualquier cristiano debería entender, así como el hermano John Stott que escribió este libro, y que yo he tratado de aplicar lo que él dice a mi vida de esa manera, pues ese es el fundamento del cristianismo. Entonces, si resumo, como conclusión, ¿por qué soy cristiano? Porque Cristo me dio verdad a mi vida. Me persiguió con insistencia hasta caer rendido a sus pies. Él me mostró la verdad acerca de su vida y de su muerte en la cruz, me mostró. Y eso nadie puede discutir. El que es cristiano, si discute algo de esto, no es cristiano. Así de simple. ¿No? Podemos discrepar en otras cosas, pero ahí no hay discrepancia. Entendí eso. Entendí que eso es la verdad. Soy cristiano porque le dio identidad a mi vida. Me permitió responder quién soy, de dónde vengo. Le dio significado y sobre todo me hizo libre para vivir la vida en Cristo. ¿No? Una vez le dije a un hermano que era director de BBN, de la radio BBN cristiano. Hermano, yo recién no he visto en el cristianismo así. Le pregunté, ¿sabe qué? A mí me gusta el rock, y bueno, no quiero oír la música cristiana, pero está mal si oigo el rock. Me dice, no, así, le hago esta pregunta, ¿no? Está mal, estoy pecando, todo, ¿no? Porque mi ignorancia todavía de muchos temas, ¿no? Y él me dijo, hermano, no me explicó bien, solamente me dijo, hermano, tiene que aprender a vivir la libertad de Cristo. Yo, ¿qué es eso? Me fui a leer la Biblia y investigar, ¿qué es vivir la libertad de Cristo? Es hacer lo que la voluntad de Dios, y todo para su gloria. Dios no te ha prohibido ir a un rock, no te ha prohibido ir al cine, pero tú tienes que hacer, todo me es lícito. Dice, no, Pablo, pero no todo me conviene. Tú tienes que pensar que cuando haces algo, ¿sí? No haces para la gloria de Dios, no por eso lo haces. Por ahí yo oigo un rock, pero para la gloria de Dios, pero tengo que ver si el rock es el adecuado mensaje, todas esas cosas, ¿no? Dios nunca tiene una restricción. Si no, tú vas a ir al infierno porque has oído a Madonna un día, no sé, ¿no? Pues tengo que saber discernir eso. Los mandamientos se resumen en dos cosas fundamentales. Toda la ley se resume en amar a Dios y amar a Dios. Pues todo lo que hagas, dentro de lo permisible, ¿no? No vas a matar para decir, amo a Dios, ¿no? Pues dentro de lo permisible, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Tienes que razonarlo, decir, queriendo ver una película o lo que sea, esto hace que yo siga amando a Dios, no me desvía del amor a Dios, no me desvía del amor al prójimo. Si me desvía, como alguna vez les he dicho, si te aparece el negocio más fabuloso, más hermoso del mundo, pero te aleja de Dios, no lo hagas. No lo hagas, porque entonces vuelves a la esclavitud del pecado. Pero si te aparece un negocio floreciente, lo que sea, y sabes que con eso puedes agradar a Dios, y puedes ayudar, puedes seguir amando al prójimo y amando a Dios, hazlo con excelencia, hazlo como debes hacer, ¿no? Si tienes que hacer un viaje o lo que sea, hazlo con excelencia siempre para la gloria de Dios, para lo que sea, pues, nunca pierdas esa perspectiva. Esa es vivir la libertad de Cristo, ¿no? Recién lo voy entendiendo cada vez un poco más. El cristianismo no es una religión, digamos así, de restricciones, es una religión de convicciones. A veces decimos, no es una religión, es una relación. Claro, es una relación con Dios más que una religión, pero tiene una religión doctrinaria, tiene doctrina, que es la doctrina verdadera. Nuestra religión en realidad es Cristo. ¿Sí? Y tercero, ¿no? El cristianismo le dio propósito a la vida. Solo él pudo llenar el vacío en mi corazón. Le dio plenitud, le dio sentido a mi vida y sobre todo le dio vocación a mi vida, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es mi vocación? ¿Para qué Dios me dio ciertas habilidades que por ahí estaban perdidas, todo, en mi profesión, todo? Para honrarlo, para servirlo a Él, para ayudar a su obra. Yo no soy imprescindible en su obra, pero Él me utiliza. Yo no voy a salvar a nadie, pero Él me utiliza para transmitir su palabra, como ha sucedido con muchas personas. No ha reconvertido estadios como el pastor Willie Graham, que ha convertido a tanta gente, ¿no? Ha ayudado a la conversión de tanta gente, ¿no? Pero sí creo, el otro día, sin evaluación de mi vida, que hemos ayudado a muchas personas a llegar a los pies de Cristo. No sé cuántos. Y por ahí a muchos ni siquiera los veo, ¿no? Ni sé si ya por ahí se han convertido con lo que les hemos hablado. Es Dios quien nos ha convertido, pero nos ha utilizado. ¿No ven? Amados hermanos, eso es lo que quería convertir. Y termino con esto. No se es cristiano por convencimiento intelectual, por motivación o por el ejercicio de una bondad relativa. Se es cristiano porque Cristo te persiguió, te dio su gracia y revelación a través del nuevo nacimiento, de tal manera que tu vida encuentra la verdad, la identidad y el propósito de vivir. ¿No? Se es cristiano por eso. Porque has nacido de nuevo, ¿no? Y tienes ahora verdad, tienes identidad y tienes propósito. Eres un hijo de Dios. Tienes una posición en él de hijo de Dios. Y que esa debe ser tu autoestima, ¿no? Bien, amados hermanos, esto es lo que quería compartir. Ahora vamos a hacer la cena del Señor. Sí. Voy a estar mal.